Volvemos a hablar de la situación del desempleo en el país. A partir de que se conocieron los números del INDEC, tenemos a nuestro columnista, Julián Blechman, para poder hablar de esto. Gracias, Julián. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Julián, bueno, ¿cómo se lee estos números que ha brindado el INDEC? Bueno, fue la noticia de la semana, 9,3% de desocupación, muy por encima de lo que venían registrándose años anteriores, pero no fue el único dato que dio el INDEC sobre desocupación. También está el tema de subocupación. Esto es gente que trabaja hasta 35 horas, pero quiere trabajar más tiempo, porque por supuesto esos trabajos part-time no le alcanzan. Ahí subió al 11%. Y además, otro dato novedoso que dio el INDEC, por primera vez mide también quienes, pese a que tienen trabajos o de part-time o totales, buscan otro trabajo para compensar los ingresos debido a la devaluación. 15% de trabajadores activos están buscando otro trabajo para compensar sus ingresos. Ahora, el gobierno obviamente lo admitió, lo hizo el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, de hecho dijo que solamente el 40% de los argentinos tiene un trabajo estable en este momento. Pero también se empezaron a conocer por lo menos algunas ideas que está manejando el gabinete para frenar o por lo menos para paliar la situación y para mejorarla incluso. Se habló de frenar las importaciones, este tema de la flexibilización laboral que me gustaría que lo expliques también. Ahí está, la flexibilización laboral vuelve a estar en escena. Se dice que lo planteaban para más adelante, porque es un tema polémico, recordemos la ley Banelco, recordemos todo lo que sucedió a partir de que en el año 2000 se sancionó la ley de flexibilización laboral. Pero con estos números de empleo, el gobierno está intentando ver de qué manera puede retroceder en estas variables sin tener en cuenta la economía real. A ver, nuevamente se vuelve con el tema de leyes, de programas específicos y no atendiendo a cuál es la dinámica económica, estas medidas recesivas que se han tomado y que no podían de otra forma dar otra forma que mayor desocupación. Recordemos que hubo una devaluación fuertísima que quitó poder adquisitivo a los salarios, eso es menor consumo. Las ventas en supermercados cayeron un 20% nada menos. Eso es menos empleados en los supermercados y es una rueda que, digamos, es un círculo vicioso. Cuanto menos actividad, menos empleo. ¿Y esta idea de centralizar las paritarias? Bueno, nuevamente las paritarias es uno de los debates, yo creo que va a ser el debate fundamental en estos próximos 6 meses, porque ahí está el debate sobre si se van a reabrir o no. Hasta ahora el gobierno está cerrado totalmente a reabrirlas y los gremios plantean que el número en que se cerraron, que es aproximadamente el 32%, está muy por debajo del índice de inflación. Yo creo que ahí va a estar uno de los debates y de los fuertes cruces entre gobiernos y sindicatos y posiblemente si logran los sindicatos torcer el brazo al gobierno, eso va a poder reactivar en parte la economía. Pero ellos no creen en salarios altos. De hecho, el gobierno ayer, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, planteó que están buscando bajar el costo laboral. Y bueno, entonces la cuestión es que estos índices de desocupación no son un fracaso para el gobierno, en algún punto son un éxito, porque lo que se está buscando es un mayor, lo que se llama ejército de reserva, es decir, más desocupados para que los gremios tengan menos poder para paritarias, para plantear, digamos, estos reclamos salariales, ¿no? Es decir, a partir de que hay más desempleados, vos podés negociar para contratar un empleado nuevo por menos dinero. Exactamente, esto era la frase de los 90. Bueno, que forma parte de esto también de la reforma laboral, o sea, para legalizarlo, digamos. Claro. La frase de los 90 era esto, para ponerlo en criollo, era, bueno, si no te gusta, tengo una cola de personas que puede trabajar por menor precio. Esto es lo que no pasaba en los últimos años, con un desempleo muy bajo, del 6%, no había esa cola de gente. Ahora, quiero saber qué van a decir los sindicatos, ¿no? O por lo menos qué va a decir la CGT a todo esto. Por lo menos la CTA. Planteemos que la CTA es la que está más combativa, es la que está poniendo todos los reclamos y la CGT realmente parece que por un lado vienen las declaraciones y por el otro lado las acciones. Todavía ese paro general que vienen anunciando no lo están haciendo. Esto tiene que ver también con lo que están recibiendo por obras sociales, hay que decirlo. Y bueno, al final apareció la plata de las obras sociales. Bueno, claro, y desapareció la amenaza de huelga, digamos, ¿no? Entonces lo que uno está viendo es que este índice de desocupación puede seguir subiendo, en tanto que los sindicatos no están planteando fuertemente la reapertura de paritarias, la están planteando pero muy débil, sin convocar a paros, y que las medidas económicas del gobierno siguen en esta misma línea. Es decir, más allá de que ahora plantean el pago a jubilados, que entre paréntesis eso sería también empezar a desguazar la ANSES, ¿no? Pero bueno, inyectarían dinero a la economía, que es lo que hizo el kirchnerismo durante los últimos años, y reactivaría la economía. Bueno, más allá de eso, no hay ninguna medida que uno avisore que pueda mejorar la situación de empleo. Carlos Tomá, el ex ministro de Trabajo, dijo eso, no hay ninguna política activa más allá de leyes que ya vimos cómo funcionaron en los 90 con la Alianza, ¿no? Que era simplemente flexibilización laboral y no mejoraba los índices de empleo. ¿Qué puede cambiar la situación laboral del día de hoy de nuestro país, que está complicada y que no solo es que hay un alto porcentaje de desempleo, sino que las encuestas y las medidoras están dando que mucha gente tiene temor a perder su empleo? Exactamente. Bueno, por primera vez Hugo Jaime y Aurelio, las consultoras estas, plantean que es la principal preocupación de los argentinos. Hasta ahora, ¿qué venían? Venían corrupción, inflación, inseguridad. Bueno,
por primera vez está la desocupación como el principal elemento de preocupación. 35% de los argentinos temen perder su empleo y el 60% reconoce que la situación es muy grave. También lo reconoce el gobierno por primera vez. Recordemos que Jorge Triaca venía diciendo que no había ningún cambio, que estaba todo 10 puntos, pero Jorge Todesca, al presentar los índices del INDEC, este es el titular del INDEC, Jorge Todesca, dijo que la situación del empleo es muy grave. Lo dice ya el gobierno. Pero lo relativizó, ¿cómo? Diciendo, pero no es peor que años anteriores. Lo que pasa es que años anteriores el INDEC medía cualquier cosa. Bueno, la verdad es que es la primera vez que plantean alguna objeción a lo que llama la encuesta permanente de hogares del INDEC, que mide el desempleo, porque siempre se planteó que el IPC, el índice de inflación, estaba adulterado, lo cual era cierto, ¿no? Sí. Pero no el índice de desempleo. Bueno, de hecho, hace poco también, esta semana, apareció el índice de actividad económica, bueno, que cayó y después de 9 meses, ¿no? Sí, sí, sí. Que se publicó por primera vez. Lo que está planteando ahí es que hay más gente igualmente buscando trabajo y eso implica que, por ejemplo, ¿qué quiere decir el índice de actividad económica? ¿Cuánta gente está también buscando trabajo? ¿Y qué pasa? Hay gente que busca trabajo porque perdieron ingresos y eso no significa que haya más gente buscando trabajo. No es algo positivo, es algo que obviamente marca que hay más necesidades, ¿no? Sí, lo que no te están contando es que supongamos que no ha cambiado el índice de desempleo, que no es lo que dicen las cifras, pero supongamos que no haya cambiado, lo que sí cayó es el salario real. Bueno, es que ahí está, no puede no haber bajado el desempleo, este es el tema. Más allá de la polémica del INDEC, que vuelvo a decir, no era una polémica los guarismos de desempleo, era una polémica la inflación, pero el INDEC son varias áreas. En esa no había objeciones sobre la medición de desempleo, que, recordemos, daba para el mismo tiempo del año pasado un 6,6%, es decir, un 40% menos de desempleo. De 6,6 subió a 9,3. Bueno, pero más allá de esos números es imposible, como decís vos, Rodrigo, que no haya caído el empleo con las medidas que se han tomado. Digo, pérdida del poder adquisitivo es menor actividad económica, lo decíamos hace 5 minutos. Es decir, el freno de la obra pública. El freno de la obra pública, 20% cayó la obra pública y los obreros además es un sector muy débil de la economía que no tienen alternativas laborales. Digo, la construcción es la gente que tiene trabajo como último recurso, es la construcción en muchos casos. Freno de la obra pública, tenemos los despidos masivos en las reparticiones públicas, 70.000 empleados despedidos. No hay posibilidad de que no haya subido el desempleo más allá de los números del INDEC, digamos. Hoy hablábamos con Vicky y fue una de las noticias del día de la apertura del puerta a puerta, que volvés a comprar por internet, que te podés comprar cosas por internet y que te las traigan a tu casa. Incluso se conocieron las medidas, cómo se empieza a aplicar a partir de hoy. ¿Cómo puede afectar eso a la economía? Es otro elemento más que va a, digamos, atentar contra la industria nacional y contra el comercio, digamos. Porque la industria nacional, ¿por qué? Porque son productos que con China es muy difícil competir. Los salarios chinos son los más bajos del mundo y cualquier producto que viene de China sin restricciones de importación como hubo hasta el año pasado, sin dudas minan la industria nacional y eso es más desempleo. Y el comercio también. Pero eso tiene que ver con lo que hablábamos recién, que el gobierno va a empezar a frenar las importaciones o por lo menos de aquellos productos que se fabrican a nivel nacional y que va a abrir la importación de aquellos que no se produzcan en la Argentina. Sobre esto que decís me pregunto, digo, ¿te va a prohibir comprar un par de zapatillas en China, por ejemplo, o en Estados Unidos y traértela? Porque acá se hacen zapatillas. Una cosa... Hablan a nivel comercial, o sea, claro, se habla a nivel comercial, no que vos puedas comprarte como particular algo afuera. No, también el puerta a puerta es como particular. Uno puede ir a AliExpress, eBay, comprar hasta un cierto monto. Son, creo que es $200 por mes. Sí, pero hay una diferencia enorme con que si sos un local y empezás a importar. O sea, ser particular... Pero ese dinero que vos estás gastando en China, lo podrías haber gastado acá. Claro, ahí está. Esa es la competencia contra el pequeño comerciante. ¿No? O sea, ahí se abre un debate enorme, porque también vos tenés derecho a hacerlo, entonces... Bueno, más allá del debate, está claro que eso no beneficia al empleo. Después uno puede plantear que eso nos integra más al mundo, es otra óptica que es la que tiene el gobierno, de hecho, pero si hablamos de desempleo, de ninguna manera eso puede ayudar a la generación de empleo, tanto en comercios como en industria. No, tal vez lo que se puede hacer en este sentido, y es no prohibirlo, porque está bueno que vos puedas comprar y que de alguna manera se genere cierta competencia en algunos sectores puede ser favorable, pero también ponerle gravámenes, es decir, que tengas que pagar impuestos porque entres productos por las cosas que... Claro, lo que pasa es que paga, Rodrigo, impuestos se paga. Lo que pasa es que estos son medidas que también el kirchnerismo la tomó en el año 2009 después de la grave crisis mundial. No es que estaba prohibido, no estuvo prohibido siempre, y de hecho siempre la idea es abrirla en la medida que el país permita, digamos, que la actividad económica esté fuerte y entonces sí ahí podés abrir las importaciones. No se trata de prohibir o abrir sin contexto. En este contexto, la verdad que abrir las importaciones, estamos viendo con suba de desempleo, no puede hacer otra cosa que perjudicar el empleo. En otro contexto de fuerte actividad económica, como la hubo en años anteriores, estaba permitido. Hasta el 2009 cualquiera podía comprar
dólar. Cualquier cantidad incluso. Sí, fue después de lo que mal llamó cepo, cuando se empezaron a restringir las divisas, que se intentó poner frenos a las importaciones y también a la fuga de dólares, ¿no? Por eso el cepo. Pero son medidas que se toman de acuerdo al contexto. Este es digamos, el peor contexto para abrir la importación. Bueno.